Esta semana fue una semana ocupada en diferentes aspectos para los miembros de esta congregación, en varios proyectos, incluso entre nosotros o proyectos familiares. Una semana muy importante y luego me gusta pensar, por ejemplo, cuando tenemos una semana llena de actividades, de procesos. Cómo los discípulos del Señor también tenían momentos, si ustedes se fijan, tenían momentos álgidos, a veces momentos tranquilos, etcétera, etcétera. Pero el Señor, eso sí, siempre llevaba el ritmo y les llevaba el paso que ellos debían llevar en todo momento. Y estamos en San Marcos 9, y si ustedes se fijan, hemos estado hablando de semanas bastante ocupadas, bastante trascendentales, por así decirlo, para la vida de los discípulos en tanto al ministerio del Señor Jesús. Y viene, pues bueno, la alimentación de los 5,000 de la que habíamos hablado, vienen disputas con los fariseos, que pues también eran situaciones pesadas, viene la transfiguración, viene la situación del niño, del muchacho endemoniado del que hablamos hace 8 días, y vienen tantas situaciones que pues nos hablan del dinamismo que llevaba la vida de los 12 al lado del Señor. Y fíjense, muy interesante el detalle que da San Marcos en el versículo 30 del capítulo 9, que es el inicio de nuestro pasaje. San Marcos en general no es muy detallista. Si ustedes quisieran un resumen del ministerio del Señor, pues podrían leer el Evangelio según San Marcos, porque pues naturalmente es muy chiquito, porque San Marcos se va a grandes eventos. Y sin embargo, fíjense cómo el Espíritu Santo incluso le inspira a San Marcos para que nos dé un detalle, digamos, un tanto intrascendente, que dice que habiendo salido de donde estaban, es decir, al pie del monte de la transfiguración, dice que saliendo de allí caminaron por Galilea. Y Jesús continúa con esta actitud. Él no quería que nadie supiese que él estaba por allí en la región. Pero específicamente San Marcos nos dice la razón por la que Jesús no quería tener un momento público en su ministerio. ¿Sí? El Señor Jesús quería un momento, digamos, privado con los 12, y San Marcos nos dice que la razón es porque les estaba enseñando. Y yo pienso nosotros, y es importante que lo esperemos y lo tengamos siempre en mente, aunque tengamos una semana muy ajetreada, aunque tengamos una semana muy ocupada, una semana muy bendecida, una semana muy absorta en este caso por las actividades propias de la iglesia o de nosotros como cristianos, fíjense cómo siempre es importante cada domingo entenderlo como la palabra de Dios, como el Espíritu Santo llevándonos a la palabra, a un momento en el que hay que reenfocarnos. Si ustedes se fijan, ellos llevaban un ministerio, sanaban enfermos, expulsaban demonios, hacían muchas tantas cosas, le daban de comer a la gente, y el Señor Jesús dice, alto, es tiempo para enseñarles algo. Y esto es lo que hace la palabra de Dios cada domingo. Es un momento en el que llama nuestro Dios nuestra atención para que todo lo que ocupa nuestra mente, personales, de la iglesia, de proyectos, quede de lado y nos vayamos al centro, nos vayamos a la esencia de lo que es nuestro ministerio, de lo que es incluso nuestra vida cristiana. Fíjense cómo entonces el Señor Jesús aparta a los discípulos y les enseña. ¿Y qué les enseña? Fíjense bien, ¿qué hace el Señor Jesús cada domingo con nosotros hoy en día? Pues llevarnos al punto, ¿no? ¿Cuál era el objetivo del ministerio del Señor Jesús? ¿Cuál era el objetivo de incluso de su vida entre nosotros? Dice que Jesús les enseñaba y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Fíjense cómo el Señor Jesús, como cada 8 días, nos enfoca en algo. Nos enfoca a lo importante, nos enfoca a la esencia y el objetivo del ministerio como cristianos, como iglesia, como individuos, que es la cruz del Señor.
y su resurrección. Y hermanos, no sé si ustedes se han dado cuenta que el apóstol San Pedro ya había demostrado cuán necesario eran estos momentos de reenfoque. La última vez que el Señor Jesús los tuvo que, vamos a decir, como volver a enfocar, fue cuando San Pedro dice, no, Señor, es que no vayas, porque te van a matar. ¿Se acuerdan en Mateo 16? Todo muy bonito, todos muy alegres y todo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y todos muy felices. Y San Pedro luego dice, no, Señor, es que para qué eso, ¿no ves que somos muy felices con todo lo que hacemos? ¿No ves que somos muy felices contigo aquí en la tierra? Somos muy felices confesando que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús les dice, sí, pero este es el punto. Y fíjense cómo en un momento tan bonito Jesús como que arruina el ambiente, ¿no? Todos felices y el Señor Jesús acaba de bendecir a San Pedro, todos felices y contentos y el Señor sale con lo de la cruz. Y es lo mismo que sucede en esta situación, todos muy bien, todos muy confundidos quizás un poco por lo que acababa de suceder con el muchacho y todo, pero Jesús sabe y el Señor entiende que es necesario, que hay que reenfocar la atención y el trabajo de los discípulos. Y hermanos, aquel día en el versículo 31 vemos que Jesús habla del objetivo de su ministerio, que debía ser el objetivo de sus discípulos, que debía ser también el objetivo de la iglesia. El objetivo de la iglesia, lo hemos dicho siempre, no es sanar enfermos, no es ayudar al necesitado, no es echar fuera demonios. El objetivo de la iglesia, como dice San Pablo, es, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, en 1 Corintios 1. Eso es el ministerio y la misión de la iglesia. Y fíjense, el Hijo del Hombre dice, será entregado en manos de hombres, le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Fíjense, hermanos, lo bonito que son estas palabras. Es el resumen del ministerio del Señor Jesús, es el resumen del Evangelio. El resumen de la vida de Jesús es una versión condensada de la obra del Señor como nuestro Salvador. Es evangelio puro, lo que el Señor iba a hacer por el mundo. Y todos lo sabían, todos ya lo habían escuchado por lo menos una vez. El Señor está hablando de lo que Él va a hacer por la humanidad. El Señor está hablando de su obra, digamos, propiciatoria en salvación del mundo. Y luego San Marcos nos refiere por qué, una vez más, es necesario que el Señor nos reoriente. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando del Evangelio, el Señor está hablando de lo que Él va a hacer por el mundo y qué están pensando todos. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué me toca? Jesús está con su rollo, que la salvación y que la muerte y todo eso, y todos los demás están luego poniéndose de acuerdo. Es una versión muy, digamos, bíblica de cuando la abuelita rica está enferma y en lugar de ponerse a pensar en la salud, en un nuevo médico, todos empiezan a repartir la herencia. ¿Qué me toca? ¿Qué voy a hacer yo en este nuevo orden que va a suceder después de que Jesús muera? Y en el versículo 34, fíjense, más ellos dice que callaron porque dice San Marcos que en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Yo creo que ya lo tenían un poquito medio organizado porque pues obviamente Jesús ya había escogido a los tres mayores, ¿verdad? Ya había escogido a Juan, ya había escogido a Jacobo y ya había escogido a Pedro. Pero les aseguro que como esos tres ya estaban bien claros, querían ver quién iba a ser el primero de los tres y luego ver quiénes iban a ser el 4, el 5, el 6 y a ver quién iba a ser el 12. Y Jesús hablando de salvación, de la cruz y todos los demás poniéndose de acuerdo, organizando el reino de Dios. ¿Se fijan que soy yo muy cristiano? Es como cuando estamos en el culto
Y esto le pasa a todo el mundo y a mí me pasaba mucho. Estamos en el sermón y todo el mundo está pensando, por ejemplo, cuando hacíamos comida después, ay, ¿a qué hora me tengo que salir para ir a calentar? O por ejemplo, si se está grabando bien, o qué voy a hacer si no está bien hecho el himno. El Señor está hablándonos de salvación, de sus asuntos, y nosotros bien organizando el reino. ¿Qué me toca hacer a mí, no? El problema, hermanos, es que más que un simple asunto de logística, esto que estoy hablando, más que un asunto de organización y todo eso, el pasaje nos muestra lo difícil que es menospreciar la cruz cuando ponemos nuestra atención en otra cosa que no es ella. Fíjense cómo Jesús sanó enfermos, predicaba, alimentaba gente, y esto lo vemos un poquito más claro en San Juan, pero Jesús siempre tenía sus ojos en Gólgota. Y San Juan nos lo va platicando de hecho de una forma que sí se va viendo cómo Jesús cada vez está más cerca de la cruz. Porque el Señor Jesús siempre tuvo en claro y bien presente a dónde iba. La única que lo entendió de la misma forma que el Señor Jesús, y eso fue porque le dijeron y le dijeron y le dijeron, fue su mamá. La mamá del Señor, ella es la única que, igual que su hijo, tenía bien claro dónde iba a terminar su hijo. Y el Señor Jesús bien en claro a dónde voy. Y nosotros tenemos la cruz literalmente enfrente y nuestra atención. ¿Dónde está la atención de la gente? Y eso no estoy hablando nada más literalmente, cuando estamos distraídos pensando en la comida, en el trabajo de mañana. Ya cuando llega a ser algo espiritual, lo más triste es que dejar de pensar en la cruz del Señor, en el sermón, en mi vida diaria, dejar de pensar en la obra de Jesús, en su obra por nosotros, nos lleva a pensar más bien entonces en nuestras obras, en lo que yo hago, en lo que yo puedo hacer, en lo que a mí me toca. Y lo más triste es que aparte de eso, dejar de pensar en los méritos de Jesús en la cruz es empezar a pensar o ponerme a pensar en mis méritos. Y eso es literalmente lo que le está pasando a los discípulos, ¿a poco no? Como que cuál iba a ser el patrón para ver cuál era el primero, el segundo y el tercero, el cuarto, el quinto. Sus méritos. Y los méritos de Jesús en la cruz, no, pues eso a nadie le importa. Es que yo soy Pedro y a mí el Señor me dio las llaves del reino, entonces obviamente yo soy el primero. Y decían los otros, pues sí es cierto, pero ¿a poco no yo soy el cuarto? Porque acuérdense que el Señor me dijo, literal parecía junta de hijos cuando el Señor Jesús estaba ahí enfrente. Y Jesús les pregunta, ¿de qué estaban discutiendo como si el Señor no supiera? Y en lugar de pensar en el Evangelio, en lugar de pensar en los méritos, están pensando en sus méritos y qué lugar merecen en el reino del Señor. Y se fijan, hermanos, el Señor Jesús no dice que se va a morir nada más. Dice, pero después de muerto resucitará al tercer día. Jesús no se está muriendo. Bueno, sí se va a morir, pero no, ya es el final de la historia. Jesús dice, yo voy a regresar. Y si ustedes se fijan, los discípulos que están haciendo, ver quién va a quedar en lugar de Jesús, ¿a poco no? No, pues es que el Señor se va a morir y quién sabe qué dijo de resurrección, pero pues alguien tiene que tomar su lugar. Y hay que ponernos de acuerdo. Y fíjense, hermanos, qué triste, tan distraídos estaban y ajenos a la muerte y la resurrección del Señor, que todo lo que podían ver era lo propio. Sí, el Señor se va a morir, nos acaba de decir esto, ¿cómo le vamos a hacer nosotros? ¿Cómo nos vamos a salir de esta? Y hermanos, sin embargo, lo más triste es que por beneficioso que parezca mirar a uno mismo, digamos, vanaglorioso que resulte ver qué lugar tengo yo en la lista de los 12, mirar a nosotros
para exaltar nuestros méritos personales, siempre supone dos cosas: un peso terrible en los hombros, porque si dices que eres, tienes que demostrarlo, porque si dices que mereces, tienes que probarlo. Número uno. Y número dos, siempre y siempre viene una vergonzosa decepción, porque dices que eres y no eres. ¿Se fijan? Cuando nos exaltamos a nosotros mismos, una de dos: o trabajas muy duro para mantener lo que dices que eres, o te das cuenta que no mereces ser el primero y tienes que ser el 12, porque no lo haces. Y hermanos, no solo es desgastante ser pretencioso. ¿Se han dado cuenta ahora sí es el mérito para los mentirosos? Porque es un esfuerzo ser pretencioso y arrogante. Y no nada más es desgastante, digo, sino que la búsqueda de la cima es la mejor forma de distraerte de nuestra propia incompetencia. La razón por la que la gente siempre busca ser el primero y el mejor es para que si le dicen algo, siempre haya alguien peor a quien apuntar. ¿Se fijan? Es que eres así, así, sí, sí soy, pero él es peor. Uno de mis alumnos me dijo, de hecho en la semana le puse cierta calificación y todo, y le dije, sí, pero es que no hiciste esto y esto y esto. Y me dice, sí, pero es que el compañero tal tampoco hizo esto y esto y esto. Y yo le dije, mira, nunca expongas a los amigos. Y les dije la expresión, eso no es de panas. Porque para que no me llegue a mí, sí, pero él es peor. Sí, pues yo seré un número uno muy incompetente, pero mira, siempre está el número dos, y por una razón es el número dos. El punto es que hay incompetencia, hay decepción, y entonces buscamos ser el de hasta arriba para que los de abajo se noten más que el de hasta arriba. Y además de esto buscamos que otros nos reconozcan, como tenemos esa vergüenza, como tenemos esa incompetencia que reconocemos, entonces buscamos que nos reconozcan, buscamos que nos aplaudan, buscamos que nos retribuyan justamente, que nos deban, que estén agradecidos con nosotros, porque todo eso me alaba lo suficiente como para que se me olvide mi verdadera situación. Y si se fijan, el Señor Jesús es diferente. El Señor Jesús no iba a morir por una nación, como querían los judíos, como para que todo el mundo le estuviera agradecido por siempre. El Señor Jesús no iba a morir para rescatar a los buenos de la historia, para que todo el mundo tuviera una deuda eterna con el Señor. Dice Romanos 5:8, y en esto conocemos el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por los peores, y para morir por los peores se hizo el peor de todos, para no recibir nada a cambio. El Señor Jesús resucitó porque Él era increíble, no porque se lo hayan dado a la gente. Ay, mira, gracias, te resucitamos. El Señor Jesús resucitó porque Él es Dios y la gente no le pudo dar nada a cambio. Y es entonces, hermanos, en este contexto que el Señor Jesús introduce este tema del servicio, como que ¿qué tiene que ver el servicio, no? Porque les dice, el que quiera ser el primero será el postrero de todos y el servidor de todos. Como que ¿qué tiene que ver el servicio? Y es que, hermanos, el imposible del servicio, a pesar de que implica lo que yo hago, cómo yo me entrego, cómo yo bla, 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 a pesar de que implica nuestro hacer, el servicio cristiano es fruto de vivir en la gracia, no vivir en la ley. Mientras más estamos enfocados en nuestros méritos, en cuanto cumplimos, en lo geniales que somos, menos servimos. Y el verdadero servicio cristiano es el que nace del Evangelio, de libertad y de gratuidad. Un verdadero servidor cristiano, fíjense bien, un verdadero servidor es aquel que habiendo vivido, habiendo recibido siempre gratuitamente, sin merecerlo,
ya dejó atrás las cadenas de la arrogancia del mérito. Una persona que aprende a servir es porque desde hace mucho tiempo dejó de depender de su mérito para sostener su arrogancia. Dejó de entender que su lugar en la primacía delante de Dios no es por cuánto se lo merece, sino porque el Señor se lo regala. Una persona que vive matando a otros, pisando a otros para ser el primero, nunca va a servir. Solo la persona que ha vivido sin merecer nada, sin recibir todo gratuitamente, deja de ser arrogante. Deja de ser pretencioso y siendo libre de la arrogancia, siendo libre de esta desesperación por ganarme el primer lugar, aprende entonces a vivir y a dar gratuitamente igual, como dice el apóstol San Pablo, de gracia recibieron, den de gracia. Recibiste gratis, da gratis. ¿Por qué? Porque no necesito que nadie me pague, que nadie me reconozca, que nadie me aplauda, porque no tengo ese hoyo que necesito tapar con la gloria humana. Como mi decepción, como mi incompetencia, el Señor lo lleva a la cruz con Él. Yo no tengo nada que tapar con vanagloria, con alabanzas, con deuda, con justa retribución, porque ahora dependo de la gracia del Señor que me da y me otorga gratuitamente. Y hermanos, qué difícil es dar y actuar sin esperar nada a cambio. Y qué difícil es creer que es honesto. Cuando yo conocí a las personas en el seminario, es una situación tan extraña, porque es gente que ha vivido tanto dependiendo de la gracia de Dios, que hacen hasta lo imposible sin esperar nada a cambio. Y dan, ayudan, intervienen. Nosotros en la congregación estamos orando por la familia Nash, que hicieron tanto por mi hermana y por mí, y nosotros ni ayudarlos podemos en este momento. Qué difícil es actuar sin esperar nada a cambio. Y hermanos, por eso el Señor Jesús cuando murió en la cruz no nada más llevó nuestros pecados, sino que llevó nuestra arrogancia, llevó nuestra desesperación por reconocimiento, llevó nuestra necesidad de ser valorados y nos hizo libres. Solo una persona que ha vivido, que ha entendido y que ha gozado la gracia de Dios puede dar de gracia, porque ni quiere ni necesita recibir nada a cambio. Y hermanos, qué hermoso es entonces que el Señor nos regrese al origen, nos regrese al fundamento, ¿se fijan? Porque pensando en tantas otras cosas, pensamos también en nosotros mismos. Y el Señor nos lleva a la cruz que fue de Él, de nadie más. Y el Señor nos llega al fundamento, nos regresa al origen, el objetivo de nuestra iglesia, de nuestra vida, de su ministerio, que es la salvación. Y hermanos, qué bonito es que su gloriosa cruz y por sus méritos de nuestro Dios en ella, no solo aligera la carga de ser el primero, no solo nos quita del hombro el peso de buscar ser el mejor, de merecer un lugar en el reino, no nada más nos quita todas esas desesperaciones humanas, sino que nos prepara y nos moldea para vivir y dar al mundo de gracia. Y hermanos, así como nosotros recibimos, así como el Señor nos da gratuitamente, el Señor también nos permite entonces a través del servicio dar de gracia, como dice el apóstol San Pablo. Y hermanos, que busquemos siempre ser el último, porque la persona que sea la última va a ser la que más habrá experimentado a vivir en la gracia y a vivir en la gratuidad del favor de Dios para nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Y te damos gracias, Padre, porque tú nos enseñas
y nos quitas de nuestros hombros la carga de ser el primero, el peso y la agonía, Señor, de buscar siempre el primer lugar, Señor. Y porque, Padre, haciéndonos libres de esa carga, haciéndonos libres de ese peso, Señor, tú nos enseñas también a vivir por otros, a amar a otros, Señor, sin esperar nada a cambio. Gracias, Padre, porque tú nos has hecho plenos, porque tú nos has hecho suficientes, Señor, y no necesitamos del reconocimiento de nadie, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir con este corazón con el que viven los hermanos Nash, Señor. Padre, ayúdalos a ellos en su situación y gracias, Padre, por todo lo que ellos hicieron sin esperar nada a cambio, Señor. Danos un corazón agradecido y danos un corazón misericordioso, Señor, que busca siempre vivir en tu misericordia inmerecida. Acompáñanos, Padre, en esta semana, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.